Como todo el mundo sabe, en 1492, el descubrimiento de América, fueron allí muchos misioneros, religiosos, religiosas, sacerdotes, pues a evangelizar aquellas nuevas tierras con mucha gana, mucho ímpetu y mucho espíritu de novedad. El caso es que se les hacía muy difícil. Durante muchos años estuvieron ahí luchando, intentando convertir, convencer, catequizar, pero en el 1531, podríamos decir 30 años después, sucedió algo que aceleró muchísimo la aceptación de la fe católica por parte de los indígenas. Y esa fue precisamente Nuestra Señora de Guadalupe, en la cual los indígenas reconocían en aquellos signos que les presentaba Nuestra Señora de Guadalupe una conexión con lo que ellos percibían de una manera natural sobre quién es Dios, el universo. Bueno, total, que gracias a la Virgen de Guadalupe aquello fue un gran momento de descubrimiento de la nueva fe. Por eso en el día de hoy les damos la bienvenida al Veamos, este espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden aclarar ideas para vivir mejor en cristiano. Y en concreto, haciendo caso de la sugerencia que nos hace Cristina de Barcelona, hoy podemos hablar de las apariciones marianas y con el Padre Enrique descubrir algunos criterios que tiene la Iglesia para su aprobación. Veamos. Como siempre, saludamos con afecto a todos y cada uno de los televidentes que forman parte de esta, podríamos decir, como dicen Gabriel y Gabriela de Uruguay, hablan de Veamos como de una familia de hermanos. Pues sí, pues bienvenidos a esta hermandad en Cristo y en la Virgen Santísima. Por eso en el día de hoy nos parece muy interesante hablar de este tema, que cómo la Iglesia nos guía para la aprobación, o podríamos decir la certificación de que realmente estas visitas de la Virgen pues forman parte de alguna manera de nuestra espiritualidad. Por eso en el Padre Enrique hoy le preguntamos precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos criterios? Quizá criterios que parece ser que también se han como modernizado un poco, pero bueno, ya nos aclararemos sobre estas aprobaciones marianas, cómo la Iglesia dice y habla y certifica que realmente ha habido una aparición de la Virgen. Lo digo porque, claro, muchos de nuestros televidentes dirán, bueno, aquí, claro, mucha gente dice muchas cosas sobre si la Virgen se apareció aquí, ha hecho allí un milagro. Bueno, nosotros queremos tener la certeza de si eso es de Dios o no. Déjame hacer antes dos precisiones para entendernos mejor. Claro. Todo lo que hablaremos hoy sobre estos criterios no es solo para las apariciones marianas, sino cualquier tipo de hecho sobrenatural. Porque pueden ser apariciones de San José o pueden ser apariciones de cualquier tipo. Entonces, que entran en todo este contexto, no solo las apariciones marianas. Es cierto que las apariciones marianas son las que se presentan más de forma más común, entre comillas común, porque no es que esto pare todos los días en todas las casas, pero sí que es verdad que podrían haber otro tipo de apariciones, como de hecho las ha habido en la historia. Claro. O sea, que cuando uno piensa, por ejemplo, en todo lo que son las apariciones que tuvo Sor Faustina Kowalska, pues era nuestro Señor, no eran apariciones marianas. Claro. Entraría también en esto. La Divina Misericordia. O sea, que valdría para más, no solo apariciones marianas. Y después hay un segundo tema, que es que hay que entender que todas las apariciones privadas, incluso cuando son reconocidas por la Iglesia como auténticas, como sobrenaturales, no pertenecen a lo que es el depósito de la fe. ¿Qué quiere decir con eso? Yo tengo que creer en el Evangelio, yo tengo que creer en el magisterio de la Iglesia. Uno puede creer en Medjugorje, por ejemplo, las apariciones de Medjugorje, otros en Fátima o en Lourdes. ¿Qué diferencia hay entre las tres y qué obliga al cristiano una u otra? Medjugorje está aprobado el culto, simplemente, pero no se habla de su sobrenaturalidad o no. Mientras que en Lourdes y en Fátima está aprobada
sobrenaturalidad de los hechos. Aún así, ¿obliga algo a un cristiano? Pues no obliga por una razón. Porque nosotros tenemos obligación de creer en la verdad revelada que se nos da por medio de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de la tradición. Pero todas las apariciones que sean posteriores a la época apostólica sirven a nivel devocional, y la Iglesia puede incluso decir que son auténticas o no, depende de cada caso, pero no obligan. Entonces, un cristiano puede ser un devoto cristiano y no creer en las apariciones de Lourdes o Fátima, que están aprobadas por la Iglesia. Puede ser un devoto cristiano y no creer en ello. Lo lógico es que uno crea en Fátima y Lourdes, entendámonos. Pero uno que diga, entonces es obligación creer. No, la obligación es creer en los dogmas de la fe, es creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, creer en el magisterio. Y esto no forma parte estrictamente del magisterio de la Iglesia. Si me permite, Padre Enrique, una vez presentando esta cuestión precisamente en un grupo de jóvenes y tal, un sacerdote joven dijo una cosa que a mí me parece muy interesante. Dice, vamos a ver, es verdad que la centralidad de la fe es Jesucristo y la revelación y todo esto que usted ha dicho, claro que sí, que esto es lo firme, ¿no? Dice, pero bueno, precisamente porque creemos en Cristo, si Cristo mismo nos hace un regalo que es su madre, hombre, no vamos a aceptar ese regalo tan bonito. En nombre de Cristo, claro, pues evidentemente la Virgen nos suple. Pero me pareció un detalle como de cariño, porque realmente, y además precisamente es en la cruz, en un momento en que está salvando al mundo, que el Señor nos la da por madre, ¿no? Y entonces cuando el Señor dice a Juan, he aquí a tu madre, ¿no? Es como si le dijera a San Juan, cuídame a María como la cuidaría yo, porque es tu madre como es mía, ¿no? Como le dice a María, le dice, he aquí a mi hijo, le está diciendo a la Virgen María, cuídame a estos que creen en mí como si fuera yo. Yo creo que aquí hemos de hacer un distingo. Una cosa es la devoción mariana. La devoción mariana está en toda la tradición de la Iglesia. Claro. Hasta los dogmas marianos están en la tradición de la Iglesia y son de fe. Otra cosa son las apariciones. Las apariciones, también es verdad. ¿Me explico? O sea, un cristiano no puede no ser mariano. Pero no ser mariano no quiere decir creerse en las apariciones, claro, sino tener devoción a la Virgen. Porque hay algunas que también nuestros televidentes se darán cuenta de que hay algunas que dicen, uy, ¿este será verdad, no será verdad? Porque, sí, claro, por desgracia se han multiplicado las apariciones en muchísimos sitios y se han multiplicado fraudes. Entonces hemos de ir con mucho cuidado con ciertas apariciones, ciertos videntes, cosas, y eso no quiere decir ir en contra de todas, ni mucho menos. Habrán auténticas, habrán falsas, pero nuestra fe se apoya en la devoción, en Cristo primero, en la devoción mariana que nos lleva a Cristo, pero no en esas apariciones. Por eso digo que uno puede ser magnífico cristiano y no creer en Medjugorje, puede ser magnífico cristiano y no creer en Lourdes, puede ser magnífico cristiano y pasar de Fátima. Entonces no es cristiano quien pasa de Fátima. Claro que es cristiano. No sé si se entiende. Con esto no quiero decir que entonces quien cree en Lourdes o en Fátima es está creyendo en cosas raras como si fuera una secta. Tampoco. Quiero decir que hay cosas que son de fe obligatoria y cosas que son de devoción. Uno puede creer en, en una devoción cualquiera, que serían los domingos de San José. Sí. ¿Están bien los domingos de San José? ¿Están mal? No, están muy bien. Entonces quien no reza los domingos de San José se condena. Que no, tampoco. Claro, hombre. ¿No? En este sentido estamos hablando. ¿No? En este sentido, que las apariciones no entran en la obligatoriedad. Ahora bien, cuando se aprueban, quiere decir que de alguna forma ahí Dios se mete. Entonces, cuando la Virgen nos dice, oye, rezad por los pecadores, cuando la Virgen nos dice, convertíos cada día más a Cristo, eso, en el fondo, nos está diciendo, oye, despertaos un poco a la fe. ¿Esto está mal? No, para nada. Tanto si está aprobado como si no está aprobado, eso es bueno. Y eso es lo que Dios quiere. Pues no importa si se aprueba o no se aprueba, hemos de hacer eso.
Lo que pasa es que, ya digo, una cosa son las devociones particulares a las cuales llevan las apariciones y otra cosa son las devociones universales. Jamás una devoción particular estará por encima de lo que es la liturgia, de lo que es el amor de Dios, de lo que son los sacramentos. No, eso va por encima de cualquier devoción particular. Si alguien dice, no, yo porque voy a tal santuario simplemente a rezar el rosario, me salto la misa el domingo, dices, oye, ¿qué estás haciendo? Eso no es. No vamos bien, claro. No. No, pero allí hay misa también y voy a misa allá. Vale, muy bien. ¿De acuerdo? Todo depende de cómo se haga. Entonces, bueno, lo decíamos esto como introducción, simplemente para entender dónde nos movemos. Ante todos los hechos sobrenaturales hay una serie de criterios que son en el fondo de sentido común, ¿no? Por ejemplo, para decir que para analizar unas apariciones hemos de ver primero los frutos espirituales que tiene esa aparición. Los que provocan los fieles, vamos. Exacto. ¿Qué pasa con los fieles que van? Ahí está. Hay conversiones, hay aumento de fe, aumenta la vida sacramental, empiezan a hacer obras de caridad, frutos de penitencia, oración entre el pueblo. Todo eso afecta a la fe del pueblo, para bien. Claro. Bueno, buen signo. No afecta para nada, solo los hace supersticiosos. Mal vamos. Me explico, todo depende de cómo. Después se pide prudencia, después se pide que haya ortodoxia del mensaje. Claro, cuando el mensaje vemos que no es coherente con la Iglesia, entonces hemos de decir, cuidado, ¿qué pasa aquí? Cuando el mensaje es coherente con lo que la Iglesia enseña y enseñan los evangelios, bueno, vamos bien, ¿eh? Son criterios que nos van poniendo en el camino. La Virgen no puede hablar contra su hijo, ni contra los sacramentos, ni contra el padre, ni contra... No, está a favor de todas estas cosas, de todo eso. Después se le pide prudencia a los obispos del lugar. Cuando hay apariciones, primero que sean prudentes quiere decir que analicen las cosas y no se pongan sin analizar bien las cosas ni a favor ni en contra. O sea, cuando hay una aparición, pedir al obispo que lo prohíba porque es todo falso, o que lo apruebe todo porque todo eso es verdadero. No, primero hay que estudiar qué pasa. O sea, es la prudencia. Ver qué pasa para ver qué resultados tienen. Esto tiene que ver, padre, con que a veces hay alguna aparición que sea, digamos, por decirlo de alguna manera así fina, interesada. A ver, puede pasar que hayan apariciones interesadas de gente que va por dinero y por cosas, porque han visto que otros... Eso. Bueno, si realmente uno estudia la historia de los que realmente se les apareció la Virgen, nadie tendrá envidia de ellos, porque pobres se lo han pasado muy mal. Perseguidos, interrogados. Y eso de todas. Pero hay gente que piensa, esto me puede dar fama y dinero. Y entonces hay gente que se hace pasar por videntes, pero que en el fondo son los típicos charlatanes. Charlatanes, sí. Que, bueno, les va bien y entonces han estudiado cosas que pasan a nivel sobrenatural y hacen ver que todo eso les pasa a ellos. Pero es pura charlatanería. Entonces, bueno, esto me recuerda a mí una vidente, ¿sí? Una falsa vidente. Bueno, para mí es falsa. Que una vez, bueno, había gente que ella conocía gente que me conocía a mí y me hizo una carta explicándome cómo yo era según les explicaba nuestro Señor. Oye. Y de qué me tenía que convertir y tal. Cuando leo la carta digo, ¿esto es de nuestro Señor? Esto es una invención como una catedral de alguien que no me conoce de nada, que no sabe nada de nada, ni lo que es el sacerdocio ni nada, y que se inventa una serie de cosas pensando en su cabeza cosas raras. Eso no había nada de verdad. Una carta de esas para mí ya me dijo, esta de evidente nada, falso total. Porque, hombre, yo supongo, yo a mí me conozco más o menos. Y cuando veo que eso no tiene nada que ver conmigo, pero vea mi nombre, pues dices, algo hay que ahí no funciona. Bueno. Entonces, ¿qué más ha de estudiar el obispo y la Iglesia sobre esto? Que normalmente no es el obispo, sino que el obispo nombra una comisión para que lo estudie. Si hay señales sobrenaturales, milagros, curaciones inexplicables, prodigios, que se hagan allí, a ver qué son, si son ciertos, son falsos, si son dicerías solo, simplemente, o engaños, que también puede haberlos. También se hace un examen
sobre la integridad del vidente. Aquella persona que dice que ve a Cristo, cómo es su vida moral, hay coherencia y sinceridad, psicológicamente está bien, porque claro, puedes encontrarte de todo. Todo eso es necesario antes de establecer ningún criterio de si eso es auténtico o no es auténtico. Ha habido en la historia a veces algunos obispos que se han dejado llevar o por el entusiasmo o por la negatividad a priori. No, pide la Iglesia prudencia. Bueno. Una vez había, y perdóneme que había una vez una vidente, que no diré el sitio porque también es muy así, que empezaba a tener fama de aparición mariana, y entonces se juntaron ahí un montón de personas en un sitio que ya empezaba a parecer una capilla, ¿verdad? Y entonces había mucha gente y estaban allí pues hablando y había un poco de ruido, ¿verdad? Y la vidente se gira y dice la Virgen que si no os calláis que se va. Y claro, dices, uy, esto parece que no es muy coherente. Lo que decía el padre Enrique, ¿verdad? La integridad en la vida del vidente. Ya en cosas que dices, uy, esto ya no tiene visos de certeza. Sí, después hay que hacer también un examen sobre todo lo que es estas revelaciones, para ver si son auténticas o falsas, si añaden o corrigen la revelación. Si intentan corregir o cambiar la revelación de alguna forma, pues dices, esto ya es falso totalmente. También, entonces, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia le pide al obispo que investigue. Cuando hay cosas estas, se investigue, pero que lo haga en comunión y en unión a la conferencia episcopal. Y cuando está hecho todo el estudio bien hecho, no tome ninguna decisión, lo envíe a la Congregación de la Fe. A Roma. Y entonces en Roma también se lo estudian y si hace falta pedirán aclaraciones o cosas o testimonios. Y entonces responderá a la declaración de la fe qué es lo que ha de hacer el obispo, si lo ha de aprobar, en qué términos. Y entonces aquí viene el gran cambio que se ha hecho hace 2 años por parte de la Congregación de la Fe. Antiguamente, hasta hace 2 años, el dictamen, habían 3 dictámenes diferentes. Uno, consta la sobrenaturalidad, con lo cual, si consta, estamos diciendo que eso viene de Dios, de alguna forma. Segunda posibilidad, no consta, con lo cual no decimos ni sí ni no, simplemente que no nos consta sobrenatural, pero no quiere decir que no sea. Y la otra, que consta que no lo es. Entonces quiere decir que no, que no hay nada. Eso era hasta hace 2 años. Ahora todo esto ha cambiado y la Congregación de la Fe hizo un documento hace 2 años. Y entonces saltan aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me eran 7, no, 6 casos diferentes. En vez de 3, 6. Vaya. El último, empezamos por el más bajo, que no hay sobrenaturalidad. En este caso sería lo mismo que el otro, se declara que no es sobrenatural. Es sobrenatural. Que esto es un engaño y ya está. ¿De acuerdo? Ese queda muy claro, ¿verdad? Hasta aquí bien. Sí. El segundo es, se prohíbe, aunque pueda haber algunos elementos positivos, pero hay tantos negativos que se prohíbe el hecho. Mejor dejarlo. Sí, no se dice que no es que no haya algo sobrenatural. Haya algo. Simplemente se dice que hay demasiadas cosas que se han mezclado allí y que mejor eso se prohíba. Después hay el tercero, empezando por abajo, que es submandato. ¿Qué quiere decir? Que con que hay una experiencia que puede ser positiva pero está mal utilizada por algunos, o por las familias, o por los amigos de los videntes, o por lo que sea, se confía a alguien que lo estudie más, que intente investigar, que, o sea, se dice, algo puede haber, pero hay demasiada cosa mezclada. Entonces se dice submandato, se envía otra vez al obispo, que lo vuelva a estudiar, vuelva a ver, vuelva a investigar, vuelva a hacer lo que sea, porque no está claro. ¿De acuerdo? Bueno. El siguiente, curatur, que quiere decir, se detectan cosas problemáticas, pero el fenómeno es amplio, hay muchos frutos espirituales buenos que se pueden verificar, se desaconseja una prohibición total. Entonces se pide al obispo que no aliente el fenómeno, que reoriente en lo posible hacia el bien todo lo que están haciendo, o sea, que haya alguna forma de que lo lleven por buen camino, y no se prohíbe. ¿De acuerdo?
El penúltimo, hacia el bien, vamos subiendo de categoría. Preóculos a beatos. Se reconocen importantes signos positivos, pero hay algún elemento de confusión o posible riesgo. Pues en este caso se pide al obispo que haga un documento que pida, o sea, que aclare doctrinalmente algunos de los aspectos que puedan ser negativos, pero se permite el culto, pero con esa... Y después hay el famoso nihil obstat, que este nihil obstat es, por ejemplo, el que se ha dado a Medjugorje, a las primeras apariciones de Medjugorje. Y nihil obstat quiere decir que aunque no se expresa que sea auténtico, lo que sí se hace, auténtica quiere decir que el hecho sobrenatural, pero se reconocen muchos signos de la acción del Espíritu Santo en medio de esta determinada experiencia espiritual y no se detectan hasta el momento aspectos especialmente problemáticos o arriesgados. Así que se permiten todas las peregrinaciones, todo lo que es el culto, y se anima al obispo a que aprecie pastoralmente esa situación. ¿Qué diferencia hay entonces entre ahora y hace 2 años? Sí. Que antes la aprobación quería decir que consta que eso es sobrenatural. Ahora no constará nunca que es sobrenatural, y eso me fastidia un poco. ¿Verdad que sí? Sí, porque lo que están diciendo es no os lo diremos si es sobrenatural, solo lo diremos si no lo es. Hombre, y si decimos que sí, lo que decimos es puede, pero no está claro del todo. Hombre, eso es jugar un poco. De hecho, leo un parágrafo del texto de este documento. Ajá. Porque dice: a la luz de lo anteriormente expuesto, se reitera que ni el obispo diocesano, ni las conferencias episcopales, ni el dicasterio de la fe, por regla general, declararán que estos fenómenos son de origen sobrenatural, ni siquiera si se concede el nihil obstat, que es el número 1, sin perjuicio de que el Santo Padre pueda autorizar que se lleve un procedimiento al respecto para que se pueda decidir que es sobrenatural. Pero la Congregación de la Fe no considerará ninguno. Y además, tal como nos plantea el documento en otros lugares, el obispo, una vez hecho todo, lo lleva a la Santa Sede, la Santa Sede responde al obispo y el obispo ha de decir lo que dice la Santa Sede sin decir que es de la Santa Sede, sino que es del obispo, porque es a nivel solo de diócesis, no es de la Iglesia Universal. Claro, todo eso juega un poco extraño, ¿me explico? Son estas cosas modernas que se están haciendo ahora que uno dice, entonces yo no podré saber nunca si una aparición es realmente sobrenatural. ¿Lo podrás saber algún día? Sí, cuando te mueras y estés en el cielo, lo sabrás. Pero mientras estés aquí, o el Papa hace un documento por su cuenta para declarar la sobrenaturalidad, o no lo podrás saber. Claro, yo prefiero que la Iglesia, en toda su autoridad que la tiene para hacer esto, me diga, oye, esto es sobrenatural, o no me consta, o no lo es. Pero que me dé una de estas tres, como se hacía toda la vida. Ahora esto es como que digo, me mojo pero no me mojo. No me gusta. No me gusta jugar así porque el pueblo de Dios quiere saber. ¿Me puedo fiar de esto? ¿Y fiar qué es? ¿La Iglesia lo ha aprobado? No simplemente me dice que puedes ir a rezar allí. No, a mí me gusta. La Iglesia quiere, o sea, el pueblo de Dios quiere. ¿Es auténtico esto, sí o no? No puedo decirlo. Hombre, falta fineza aquí, falta... Hombre, normalmente si uno coge cualquiera de las apariciones antiguas consta la sobrenaturalidad. Y uno va allí y le consta pues que ahí se apareció la Virgen, o se apareció San José, o se apareció quien fuera. Y va allí con una devoción de decir, sabemos que se apareció en aquel momento, no ahora. Pero bueno, estamos en comunión con San José y con la Virgen y con la devoción de la Iglesia, y pues vamos al santuario y pedimos a San José o a la Virgen o a quien sea de los santos. ¿Por qué? Porque están en comunión con Dios y están en comunión con nosotros, y son nuestros intercesores. Por eso este documento muchos lo han criticado diciendo, bueno, es que ahora ha perdido autoridad la Iglesia. No la ha perdido, pero lo parece a veces haciendo estas cosas. Entonces a mí me gustaría que, porque esto es simplemente de disciplina, el Papa puede volver a cambiar este documento y hacerlo como él quiera y volver a declarar la sobrenaturalidad de las cosas. Pero bueno,
Si algo tiene de bueno este documento es que la Santa Sede quiere que nos fijemos menos en apariciones evidentes y nos centremos más en Cristo y en la fe. Eso no es malo, pero ante la experiencia de tanta gente que le ha ido tan bien las peregrinaciones a los lugares santos, tanta gente que le ha ido tan bien en Lourdes, en Fátima, en cualquier santuario mariano de todo el mundo, o no mariano, donde han sentido esa presencia de la Virgen que les ha ayudado en su vida cristiana, tirar eso por la borda sabe mal. ¿Me explico? Porque no se puede tirar la devoción así por la borda. Yo espero que este Papa o el siguiente se den cuenta de que este documento ha quedado un poco corto. Pero bueno, ya veremos. Me explico, eso ya no me toca a mí. cómo se han de hacer estos documentos. Sea como fuera, nos quedamos con esta invitación que nos hace el Padre Enrique a que de todo el tema de las apariciones y creer en las apariciones, pues tiene su punto, pero lo más importante es que transforme nuestra vida. Por eso pedimos esta bendición de Dios en el día de hoy, en este programa que quizás se nos ha alargado un poquito más de la cuenta, pero seguro que nos servirá para vivir más en cristiano. En este momento, por eso, quizá con más ganas y más necesidad, pedimos la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebido.